Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Tiempo de definiciones. Nacido en el Distrito Federal en 1966, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que obtuvo la medalla Gavino Barreda por ser el mejor promedio de su generación. Su tesis de licenciatura titulada La libertad por el desvanecimiento de datos en el proceso penal y la absolución de la instancia le valió la medalla Diario de México, Los Mejores Estudiantes de México. Miguel Ángel Mancera cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Barcelona y obtuvo el doctorado en Derecho con mención honorífica por la UNAM. En el mundo académico, ha sido profesor de la UNAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Panamericana y la Universidad del Valle de México. Como servidor público, Mancera Espinosa fue asesor de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el año 2000. 2 años más tarde, fue nombrado director de investigaciones y procedimientos y director de seguimiento de policías complementarias, ambos en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. También se ha desempeñado como director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México y consejero de la Judicatura del Distrito Federal. En 2008, fue designado Procurador General de Justicia del Distrito Federal por el jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard. El 19 de enero de 2012, tras una encuesta ciudadana, Miguel Ángel Mancera fue designado candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Esta noche, en Tiempo de Definiciones, Miguel Ángel Mancera. Y de sus familias, una ciudad en paz. Esto es Tiempo de Definiciones, el plato fuerte de este programa donde estamos conversando con los actores políticos más relevantes. En las últimas 2 semanas han acudido la candidata del Partido Acción Nacional, la candidata del Partido Revolución Institucional y del Partido Verde Ecologista. Hoy está el candidato de la coalición Movimiento Progresista. Bienvenido a la UNAM, a su universidad. Muchas gracias. Es para nosotros un gusto que contribuya a enriquecer la visión de los universitarios sobre el proceso electoral y las alternativas en juego. Muchas gracias, me da mucho gusto estar en la UNAM. Doctor Mancera, en nuestro corte de caja, nuestra colaboradora Ana Laura Magaloni hacía un balance de su gestión, de lo que ella consideraba los aciertos más significativos y también señalaba algunos retos todavía por desarrollar. Yo quisiera empezarle dando la oportunidad de comentar precisamente este tema. Claro que sí, con mucho gusto, Ciro. Primero, obviamente, precisar que Ana Laura siempre ha tenido estudios muy acuciosos, siempre ha estado preocupada por este tema, tanto de la Procuración de Justicia como todo lo que tiene que ver con el debido proceso. Entonces, yo lo que diría es que efectivamente hay todavía retos por delante en el tema de la Procuración y de la Administración de Justicia. ¿Qué es lo que viene o qué es lo que nosotros estamos avisorando? Es un cambio total de cómo procuras justicia, de cómo impartes justicia en esta ciudad. ¿Por qué? Porque hay una reforma constitucional que marca el necesario cambio en el sistema mismo de enjuiciamiento. Ahora tenemos un sistema mixto entre acusatorio, parte de inquisitivo, todavía con algunas combinaciones. La Constitución ha marcado ya un derrotero en donde todos los estados y el Distrito Federal tendremos que alinear una sola forma de enjuiciar, que será el sistema acusatorio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que va a cambiar? Primero, creo que debe de haber un afán de comunicación con toda la ciudadanía, que para esto los medios encargados de este particular serán fundamentales. La gente tiene que saber que ya no habrá tantas personas en prisión, porque este nuevo sistema no persigue que las personas estén en prisión, sino persigue recomponer el tejido social a través de salidas alternativas, a través de justicia alternativa,
en periodos previos a lo que sería un internamiento o a lo que sería una sanción privativa de libertad. El cambio constitucional que se aprobó hace ya algunos años y fijó un plazo que ya está necesariamente corriendo, en el Distrito Federal ha avanzado, digamos, a un paso menor que en otras entidades. ¿A qué se debe esto? Mira, el Distrito Federal para hacer esta aplicación es tanto como si lo aplicaras en todo el país de Chile. O sea, no es un tema menor. El Distrito Federal obviamente es una estructura, una infraestructura en donde vas a dar atención por servicios a una población expectativa más o menos de 14 millones de sujetos. Obviamente en habitantes estamos en 8.800.000, pero en todo el tema de atención esto se va a ir más allá. Entonces, tienes varios pasos que hay que cumplir. El Distrito Federal ha ido cumpliendo paso a paso con todos y cada uno de los requisitos, desde el Consejo, desde las bases del Consejo, desde la unidad implementadora, desde la bajada de recursos de las instancias federales, hasta el establecimiento puntual de cada una de las áreas. La CETEC, que es precisamente la Secretaría Técnica encargada de esta implementación a nivel federal, es la que ha marcado los pasos que hay que seguir. Es la que te dice que debes de tener un planteamiento en comunicación social, un planteamiento financiero, un planteamiento legislativo, un planteamiento de capacitación y un planteamiento de infraestructura. Todo esto necesitas para la aplicación del sistema. ¿Cuál es la fecha para que...? 2018. 2018, es decir, al 16, final... perdóname, son 8 años. Empezó en 2008 y son 8 años, 2016. Muy bien. Yo quisiera plantear, usted además de que es candidato de la coalición, pues en realidad también es el candidato de la fuerza política que ha gobernado la Ciudad de México prácticamente por 15 años. En esa situación quisiera hacer la conversación, sí. Obviamente no solo como candidato, sino con alguien que además de tener responsabilidades, pues viene de la fuerza política que ha gobernado. El Distrito Federal, si bien tiene indicadores de desarrollo humano, social, económico por encima del promedio nacional, lo cierto es que sigue encarando problemas muy fuertes. Uno de ellos es la pobreza, de acuerdo al Coneval y a los resultados del censo de 2010, el 28% de los capitalinos, más de 1 de cada 4 se encuentra en una situación de pobreza, y también tenemos una profunda desigualdad. Baste decir que la pobreza es más de 5 veces mayor en Milpalta que en la Benito Juárez. ¿Cómo nos explicamos que después de 15 años de gobiernos de izquierda, esta muy mala distribución de la riqueza prácticamente esté intocada? Mira, cuando esta ciudad se planeó, cuando esta ciudad se fue construyendo, se fue realizando con una visión dispersiva. Es decir, fuiste creando zonas que iban a ser zonas de desarrollo, otras las dejaste como zonas que iban a ser pues zonas digamos de suelo de conservación. Tú mejor que nadie sabes que esta ciudad tiene más o menos 60% de suelo de conservación, un 40% de suelo urbano. Entonces, así se fue pensando. Pareciera que toda la gente que puede tener una posibilidad de infraestructura, de desarrollo, de mejoría, de calidad de vida, tiene que estar en lo que es la ciudad central, ¿no? Que la ciudad central la delimitamos precisamente con el circuito interior. Y quizá la ciudad intermedia, que esa la marcas con el periférico. Pero todo lo que queda fuera de eso, pues parecía que estaba como en otro tema, en otro panorama. Tú precisamente has aludido a estas periferias que se fueron rezagando y que se fueron quedando pues con un panorama en donde es agricultura, pero no tengo innovación, en donde tienes ganadería, pero no tienes pues nuevos procesos que incorporen algún valor agregado, en donde en partes periféricas de la zona urbana pues no tienes acceso a infraestructuras básicas como podrían ser las vialidades y como podrían ser los temas hidráulicos. Entonces, ¿qué tienes que o qué se ha estado haciendo ahora? ¿Cuál es la perspectiva? Buscar que se compacte otra vez la ciudad en donde es factible compactarla, en una visión de ciudad compacta en donde tú puedes acercar los servicios y donde sí puedes generar pues condiciones de mayor equidad. Las partes que ya se encuentran periféricas
Esas hay que darles un tratamiento diferente. Por ejemplo, la parte de Milpalta, la parte de Tláhuac, la parte de Xochimilco, hay que buscar el desarrollo económico con lo propio que tienen. La misma actividad de hortaliza te debe de generar mayores posibilidades de crecimiento con un valor agregado. Si dejamos que sigan vendiendo, por ejemplo, los romeritos, así como los venden en los costales, pues vas a seguir teniendo 60 pesos o 70 pesos por costal, ¿no? Vas a seguir teniendo una venta. La política de superación de la pobreza estaría vinculada a una política de innovación de desarrollo económico. Sí, necesariamente. Necesariamente tienes que llevar innovación, tiene que haber valor agregado, no vender la canasta de nopal, sino vender todo el agregado, que son los productos que ya se elaboran con el nopal, que son las investigaciones que se vinieron a hacer de combate a la diabetes con una cápsula de nopal, por ejemplo, y que lo tienen los chinos desarrollando. Entonces, nosotros debemos desarrollar esto que se denomina como la economía del conocimiento, y que tiene que ver con la mentefactura. Esto te va a permitir que tengas zonas de desarrollo económico-social en diferentes áreas de la ciudad. Una muy marcada, esta que te menciono, que puede abarcar Iztapalapa y que puede tener estos puntos de toque. Alguna otra que tiene que ver más con la ciudad central, que tendrá que ver con la parte bursátil, con la parte financiera, porque ahí está marcado. Otra que tiene que ver con hacia casi al sur, con las biotecnologías, con los enfoques científicos, y alguna otra que seguramente tiene que ver con las partes informáticas y electrónicas hacia la parte de Gustavo Amadero y Azcapotzalco. Permítame hacer una pausa para seguir hablando de sus propuestas de desarrollo económico y desarrollo social para la ciudad capital. Esto es Observatorio 2012, estamos en vivo conversando con el candidato de la coalición Movimiento Progresista a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, el doctor Miguel Ángel Mancera. Regresamos en unos segundos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos de vuelta a esta conversación con el doctor Miguel Ángel Mancera. Doctor Mancera, estaba usted señalando cómo hay que vincular el desarrollo económico al desarrollo social. Sí. Ya señalaba algunas áreas de la ciudad donde puede darse especialización productiva. Sí. Yo quisiera revisar la política social del Distrito Federal. Es una política que en términos de cambio legislativo, por ejemplo, ya incorpora el principio de universalidad frente a la focalización que predomina en el ámbito federal. Correcto. Y sin embargo, seguimos teniendo todavía estos indicadores de desigualdad, de pobreza. A lo largo de esta administración de la que usted formó parte, se llegó a decir que había 400 programas sociales en el Distrito Federal. ¿Ese número no es más un síntoma de dispersión que de buena planeación de la política social? Mira, una de las cosas que he estado reiterando es que vamos a revisar precisamente todos los programas sociales. Vamos a revisar, obviamente, la fuerza de cada uno de ellos, o la inclusión o la absorción de varios de ellos en otros de los programas, a fin de evitar esto que tú acabas de comentar, que es la dispersión. Como bien señalas, en el Distrito Federal, la búsqueda del desarrollo social está vinculada con que tú cumplas con el principio de universalidad o universalismo. Si tú cumples con este principio, rompes con algo que es la acusación clientelar. En ese trayecto, lo que se busca es consolidar ese programa. Ese programa puede comenzar simplemente como un acuerdo, puede comenzar con un decreto, puede comenzar como una línea de trazo político, hasta llegar a ser, por ejemplo, una ley, que sería, digamos, el máximo nivel. Entonces, habrá que ver cuáles son esos programas que puedes amalgamar y que puedes llevar hacia una sola dirección, cuáles tendrías que modificar, cuáles tienen que ser sustituidos, y también qué es lo que tú quieres abarcar. Porque mucho se ha discutido que en el desarrollo social no puedes decir para cuánto me alcanza, sino qué quiero hacer y veo cómo lo hago, hasta dónde puedo dar esta cobertura, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros que consolidar? Bueno, pues tenemos que seguir obviamente con la línea
de apoyo a los adultos mayores, eso está en ley. Tenemos que seguir con la línea de apoyo a las diferentes cuestiones que se ven de la mujer, como es el apoyo a las madres que son jefas o cabezas de una familia, como son los temas de salud, en donde haces también estos programas universales que tienen que ver y están focalizados también con la mujer. El tema de los jóvenes, que se va, por ejemplo, hacia el programa de Prepasí, ver si puede ser expandido, hasta dónde tenemos esta capacidad de proyección para hacerlo mucho más potente. Estos 3 programas que usted menciona, adultos mayores, Prepasí y servicios médicos, concentran esos 3 el 70% del gasto social de la administración central del DF. Sí, casi tienes un 40 y tantos % de gasto social solamente. Así es. Ahora, yo lo que quisiera ahora preguntarle, además de revisar toda esta batería de programas sociales que llegan a acumular varias centenas, e incluso quizá revisar cuáles le corresponden a las delegaciones que con mucha frecuencia están repitiendo lo mismo que hace. Es correcto. Es la forma en que se entienden los programas sociales a través de los apoyos que brindan. Si uno revisa el grueso de los programas sociales, se trata de transferencias en efectivo, algunas en especie, como los útiles y uniformes escolares, pero casi todo es transferir dinero a la gente. Es una visión de política social que a veces choca con una idea de fortalecimiento institucional. ¿Qué opina sobre esto, sobre esta recurrencia tan alta a la transferencia monetaria? Mira, de otra manera, si tú lo condicionaras o si tú lo señalaras con otra forma de dispersar el recurso, quizás sería criticado, ¿no? Es, por ejemplo, el programa de Prepasí. Si tú dices, esta beca solamente la vas a poder utilizar para comprar libros, entonces ya no se vuelve universal, ya no se vuelve medible por el resultado, empieza a tener un viso de focalización y de intervención del mismo gobierno hacia dónde va el recurso. Se puede cuestionar por qué a libros y por qué no a la alimentación. Claro que todos los programas pueden ser… servicios para mejorar las guarderías, para que las madres envíen a sus hijos, las madres trabajadoras, en vez de darles los 800 pesos a la madre. Bueno, mira, yo creo que si tú ya tienes toda la infraestructura, pues lo puedes cambiar, pero si en este momento tú haces ese cambio, estaríamos solamente atendiendo a una parte de la población. O sea, por ejemplo, la ampliación que tenemos en los centros de atención temprana son más o menos 12,000 niños, 242 centros, pero todavía no podríamos decir que se haga una sustitución total porque no vas a poder abarcar a todos. En el tema de salud que usted mencionaba, es sorprendente lo que el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, llama la carencia de acceso a servicios de salud en el DF, que toca a 1 de cada 3 capitalinos, el 32%, casi lo mismo que el promedio nacional. ¿Cómo nos podemos explicar que la gente en el censo no se reconozca como derechohabiente de algún tipo de servicio en la ciudad capital? ¿Qué está pasando con este rezago en el DF? Porque son 3,800,000 personas las que atiende el servicio de salud del Distrito Federal. O sea, hay 3,800,000 personas que están fuera de la afiliación, estando en el Distrito Federal, de la afiliación de los sistemas que se conocen, es decir, del IMSS o del ISSSTE. Entonces, el Distrito Federal tiene que estar preparado para dar esta atención médica. Lo cierto es que el grueso de atención médica del Distrito Federal está en el primero y segundo nivel. El tercer nivel sería muy difícil competir con la federación. Es más, no tendría caso que en este momento dijeras toda mi política de salud, política pública de salud, la voy a dedicar a construir hospitales para que sean los mejores hospitales en la Ciudad de México, porque ya son los mejores hospitales. No, pero me refiero a acceso a atención primaria. El 30%, 32% está fuera. No es un número muy alto para una ciudad con la infraestructura y las capacidades del DF, es decir, estamos igual que el promedio nacional. Es que no sé si esa atención primaria se refiere a que no tengas afiliación a los otros sistemas.
Es lo que mide precisamente el Coneval a través de las respuestas del censo de población. De ahí vienen, porque de no lo tienen, que la gente declara. No están afiliados. Pero es acceso, no afiliación, es acceso. Es decir, no tienen acceso ni a IMSS ni a ISSSTE. 3.800.000 personas. Así es. Tienes que recurrir a los servicios médicos del Distrito Federal. Si lográramos hacer un sistema integral, es más, no solo un sistema integral, Ciro, sino yo creo que un sistema coordinado, tendríamos la siguiente ventaja: el Distrito Federal podría atender más primer nivel y podríamos canalizar tercer nivel con la Federación. La Federación podría despresurizarse de primer nivel y poder darnos mejor servicio para tercer nivel. Entonces, yo creo que ahí sería una política de ganar-ganar, en un esquema en donde despresurizas, por un lado, y tú das la atención preventiva, que en muchos casos eso es lo que se está planteando. En el tema de política educativa, ya mencionaba usted este programa de Prepasí que está llegando a muchísimos jóvenes, seguramente bastantes de los que nos siguen. Tenemos el tema de la cobertura muy avanzado en el DF, pero el de la calidad todavía está en serios problemas. ¿Cuál es su evaluación de lo que está pasando con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? Mira, la gente lo que está pidiendo obviamente es que haya un servicio de calidad. Yo creo que con eso nadie está peleado. Están pidiendo que haya un servicio de calidad, que haya alumnos de mayor calidad. Ellos mismos, en una intervención que acabo de tener, se acercaron y me dijeron: tenemos alumnos que han ganado premios y tenemos muy buenos alumnos. Pues lo que falta o lo que se requiere ahora es revisar este tema. No hay que olvidar que es una universidad autónoma. Sin embargo, bueno, una parte presupuestaria está con una obligación directa al gobierno y otra parte una aportación federal. Entonces, ¿qué se tendrá que hacer? Pues platicar y buscar cuál es el mejor modelo para rescatar quizá algunas prácticas que no han sido las mejores y para alinear el objetivo, que creo que el objetivo tanto de profesores, como lo fue una profesora que me abordó, como de los alumnos que me mencionó, pues es que sean los mejores o que busquen ser los mejores, ¿no? En el Distrito Federal, ¿qué pasa? Que como tú bien sabes, pues la educación inicial, la educación básica, no está a cargo porque no fue descentralizada en 1992. Esta descentralización, yo he reiterado que el Distrito Federal no la quiere tomar, no está en su visión de tomarla, si no es con un cambio de política nacional. O sea, no se trata solamente de dar infraestructura y de hacer alguna aportación de recursos, se trata de que funcione. El Distrito Federal tiene un rezago de infraestructura quizá de 60, 70 años, en todo lo que tiene que ver con las escuelas, en lo que tiene que ver con mobiliario. Entonces, si te pasan la responsabilidad y te pasan un presupuesto, por muy alto que pudiera ser, de 28,000 millones, y te lo vas a gastar en nómina, pues yo no sé quién va a arreglar entonces las escuelas y vas a tener un problema. Hay 13, además hay una aportación, hay un fondo de aportación que tiene que ver precisamente con la educación, que cuando se modificó la fórmula de las participaciones federales también afectó. Al Distrito Federal le afectó la participación, estas participaciones federales más o menos con un retroceso de 1.200 a 1.500 millones por año, pero también tuvo una reducción que va más o menos en el 13% en las participaciones para educación. Entonces, con ese panorama sería muy complicado que lo tomen. Que se hagan cargo. Así es. Muy bien, permítame hacer una pausa. Esto es Observatorio 2012. Hacemos una pausa y regresamos en unos segundos. Estamos de vuelta a nuestra conversación con el candidato del Movimiento Progresista a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Doctor Mancera, hemos estado hablando de las atribuciones del gobierno del Distrito Federal e incluso de las que deberían ser de las delegaciones. Realmente nuestro marco político institucional es joven. Apenas fue con la reforma constitucional de 1996 que se empezaron a elegir las autoridades en 97. Fue un momento de la transición política que quizá no desembocó en el mejor diseño, permitió la democratización de la ciudad, pero
estos años que han transcurrido, ¿qué enseñanzas nos dejan? ¿Usted por dónde cree que debería ir el diseño institucional para gobernar de mejor manera y habitar de mejor manera esta ciudad? Mira, yo creo, Ciro, que ya se ha demostrado que el Distrito Federal pues no es ese departamento que se pensaba en su tiempo, es decir, ese apéndice de la Federación, que el Distrito Federal tiene una serie de atribuciones que se han ido reconociendo, ya sea en el marco legislativo, con esta reforma que tú bien apuntas, con gobiernos que han ido de 3 y luego de 6 años, como comenzaron, y luego con una serie de reformas seguidas al artículo 122, en donde se establecieron facultades específicas, creando entonces una entidad que ya en el comportamiento del terreno de los hechos es una ciudad capital, es una ciudad que a veces se comporta como ente federal, es una ciudad que se comporta como ente estatal y es una entidad que se comporta a veces como un ente municipal, tiene todas estas cualidades. ¿Qué pasa? Bueno, pues pasa que no tienes autonomía plena, pasa que no tienes la participación o posibilidad de participar en igualdad de circunstancias que las demás entidades federativas, pasa que tienes obligaciones que no tienen las otras entidades, es decir, esto es lo que se está planteando ahora que se corrija. Hay un dato bien interesante porque desde 2010 todas las fuerzas políticas de esta ciudad, y hablo de todos los partidos, PRI, PAN, PRD, todos absolutamente los que estaban conformando la Asamblea Legislativa, se pusieron de acuerdo para hacer una reforma al artículo 122 y que esto pudiera modificar la forma de gobierno del Distrito Federal, transitando obviamente a lo que sería después una constitución para el Distrito Federal. ¿Qué ventajas veríamos nosotros? Pues primero que tendrías una parte de decisión, por ejemplo, de tu techo de endeudamiento, en donde ya no dependerías del trámite que hoy se hace, que pasa por la Secretaría de Hacienda, que después va al Congreso de la Unión, que aún como se dice, bueno, es que esto le da la garantía AAA porque está respaldado por la Federación, sí, pero no te está dando la autonomía para determinar cómo es que vas a manejar tu techo de endeudamiento, hasta dónde tienes capacidad, si tienes más o menos la posibilidad de llegar conforme a tus ingresos a una mayor inversión. Tienes ahora todavía la limitante de procurador, de designar al procurador, que es un cargo que tiene que ver con la designación del jefe de gobierno con visto bueno de la Presidencia de la República, y tienes todavía la limitante del secretario de Seguridad Pública, que es una propuesta del jefe de gobierno con designación del presidente de la República. Tienes todavía la limitante de poder participar en las reformas constitucionales como participan los demás estados. Tienes otra limitante más que hoy nos trae a cuenta que el Distrito Federal, de 8 fondos que se distribuyen entre todos los estados, solo participa en 5 por las condiciones propias. Entonces, todo esto creo que nos coloca en una situación de desventaja. ¿Cuál sería una visión óptima? La visión óptima sería primero reconocer que si es una ciudad capital, reconocer que aquí van a seguir asentados, aquí van a seguir establecidos los poderes federales, que puede estar en una convivencia sana, que no hay ningún riesgo, porque eso fue un pensamiento histórico, cuando se suponía que si tú dabas autonomía a este territorio, pues cómo iba a estar con la figura presidencial, corría un riesgo la figura presidencial. No hay tal, y yo creo que sí vendría a dar una fuerza política mucho mejor al Distrito Federal. Sería reconocido ya como una entidad, tendrías todas las atribuciones propias, podrías participar en igualdad de circunstancias y te da un estatus diferente. ¿Y en términos de los ciudadanos, eso en qué se traduciría? En términos de los ciudadanos va a haber una mejoría, obviamente vas a tener todas y cada una de las facultades que le debe de corresponder como principio soberano pues a todos los que habitan este territorio. Y por ejemplo, la relación entre delegaciones y gobierno central, porque se antoja difícil que aquí se aplique tal cual los atributos sí. que corresponden al municipio. Yo considero que sí habría una distribución diferente, sí podrías hacer. Obviamente, pasando la reforma que está pendiente en el Senado de la República, que fue desde 2010 y que ya está desde entonces en la comisión correspondiente, lo que tendrías que hacer es tener un constituyente en la Asamblea para que tuvieras una constitución.
Habría que analizar la conveniencia quizá de territorios más pequeños que los que ahora tenemos a manera de delegaciones. Ese es un trabajo ya de construcción del tipo de constitución que quisiéramos. Pero sí, por supuesto que cambiaría. Podrías tener tú ejes perfectamente definidos desde el gobierno central, acompañados con las delegaciones. Una pregunta que tiene que ver más con la coyuntura política y con definiciones políticas alrededor de su partido. El PRD, decíamos, va a cumplir 15 años gobernando esta ciudad y es un PRD de muchos colores si uno ve la experiencia de sus gobiernos a nivel delegacional, incluso de un delegado a otro, pueden estar cambiando las orientaciones. ¿Qué tipo de fuerza política debería de ser el PRD a nivel de la Ciudad de México para no ver digamos, federación de grupos, en fin, para tener una fuerza política más accesible incluso para la ciudadanía? Yo creo que tienes que verlo en los resultados y en los planes y programas de trabajo. Por ejemplo, tendrías que ver los resultados en las delegaciones, ¿no? Tú tienes un programa en donde quieres hacer un mejoramiento de calles, de vialidades, y tendrías que ver que está funcionando en todos lados, que se está haciendo con las mismas calidades, con las mismas cualidades, con las mismas dimensiones. Pero eso es gestión de gobierno. Yo me refería al tipo de fuerza política. Bueno, tiene que ser una fuerza política homogénea, tiene que ser una fuerza política que vaya con una sola línea de conducción y a un solo objetivo. El objetivo en la Ciudad de México obviamente sería consolidar el proyecto a tal manera de que no sonara desgastado o que se fuera desgastando. Porque cada vez que nos preguntan eso, piensas en 15 años ya de gobierno. Y la gente, bueno, pues o se puede cansar del modelo o le puede parecer atractivo. Es el clásico que 15 años de gobierno desgastan, pero desgastan más 15 años de oposición. Sí, sí. O que 15 años no es nada, ¿no? Si quieres, puede ser también. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Eso puede ser, 15 años no es nada si tú haces las cosas bien. O sea, si la gente ve que es un proyecto homogéneo, que va en una línea política, que sus planteamientos y sus postulados son acordes a lo que está realizando en el terreno de los hechos, porque si decimos que somos de izquierda y que somos de una izquierda progresista y no se advierte eso en las políticas a implementar, pues también sería una zona de desgaste. Si decimos que estamos en cohesión y de repente se advierte que hay enfrentamientos, pues sería otra parte de desgaste. Baja institucionalidad con frecuencia. En este proceso que hemos seguido fue mucho de a lo que se le apostó, a que finalmente nuestro proyecto se iba a ver mermado por sí mismo, porque iban a comenzar todos los bloques, todos los pleitos y todas las desavenencias habidas y por haber, y que nos íbamos a desgastar solos. Afortunadamente no fue así, y la representación que tengo hoy pues viene con esta alianza, ¿no? Alianza total de PRD, PT y el Movimiento Ciudadano. Pues doctor Mancera, ha sido un gusto recibirlo en este espacio de la universidad, que haya vuelto a su universidad con mucho una gusto, vez más. Además, siempre es un motivo de satisfacción. Pues de verdad, gracias a usted y por supuesto a ustedes que nos siguieron, han visto, una vez más hemos preguntado con libertad, nos han respondido con libertad como corresponde a un espacio universitario de una universidad autónoma. La próxima semana está convocada la candidata del partido Nueva Alianza para tener así la oferta de los 4 contendientes por la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Esto ha sido Observatorio 2012. Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana.